Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Estos últimos días hemos estado leyendo sobre las primeras lluvias en Honduras y también escuchamos que está causando graves trastornos en las ciudades, en otras zonas, porque se desbordan los ríos, la canalización no da abasto, y eso fundamentalmente es como consecuencia de la pobreza del país, que se traduce en presupuestos de pequeño tamaño, de un tamaño muy pequeño, que no hacen posible un flujo de dinero en grandes cantidades suficiente para ningún área, ya sea salud, educación, defensa, seguridad, lo que sea. Nunca hay suficiente dinero para nada. Entonces, ahora, lo que sí nos llama la atención es el hecho de que en estos precisos días, en este preciso momento, hay una inundación en los Estados Unidos, a lo largo del río Mississippi, el río más largo de ese país, la situación es sumamente extrema. Pero ¿qué tan extrema es? Porque ese es un río que todos los ríos tienen una historia de desbordamiento en los Estados Unidos, como es un país donde sí hay bastante dinero. ¿Por qué? Porque ha habido rápido crecimiento económico de una manera general en los últimos 200 años, mientras que en Honduras ha habido tasas de crecimiento raquíticas durante ese mismo periodo de tiempo. Entonces, en los Estados Unidos hay bastante, el presupuesto es el presupuesto más grande de cualquier gobierno del mundo, y hay, de una manera general, bastante dinero para salud, educación, para defensa, para seguridad interna, para infraestructura, etc. Y de una manera general, si bien el país tiene muchas deficiencias, pero comparado a un país como Honduras, todo es mejor: las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las escuelas, las universidades, los colegios, los hospitales, las clínicas, etc. Bueno, entonces miramos esta situación, y la situación que se está presentando ahorita en los Estados Unidos, en el Mississippi, es una situación que no es normal. Tenemos unas estadísticas que queremos mostrarles para que tengamos una idea, tengamos en perspectiva, como decía un invitado hace algunos programas, miremos la visión holística de conjunto a través del tiempo, y miramos que desde 1925, esto fue como hace 1 o 2 semanas, los tornados en los Estados Unidos no mataban a tanta gente como en 1925. Entonces, todos los años hay tornados, todos los años, desde sobre todo hace como 70 años, habíamos visto en los Estados Unidos cada vez disminuir más y más y más la cantidad de muertes por tornado. Pero no solo vimos un gran incremento en este momento, sino que más que en cualquier otro tornado. Y ha ido disminuyendo porque cada vez, como los Estados Unidos cada vez se vuelve más rico, aunque lo haga lentamente en estas últimas décadas, entonces todo es mejor. Las casas, por ejemplo, eran más sólidas, resistían más a los vientos fuertes de los tornados, que sobre todo en el centro de los Estados Unidos son sumamente brutales. Entonces, pero aquí cambió la situación. ¿Por qué? Porque estos tornados eran más fuertes que cualquier otro que se había registrado en los Estados Unidos, y produjeron más muertes que en cualquier otro. Solo en 1925 se produjeron más muertes por tornado. En el momento fueron más débiles los tornados, pero como las casas eran más débiles, entonces mataron más gente. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Pero antes de eso, miremos qué otros datos nos dan los otros países del mundo. Y esto es precisamente lo que les estábamos hablando: las inundaciones del río Mississippi en este preciso momento en los Estados Unidos de América. Y miramos que en este momento, mayo del 2011, el Mississippi se ha desbordado de una manera que la última vez que lo hizo tan alto, que las aguas subieron tanto, fue en 1927. Y este es un río que pues siempre hay crecidas fuertes. Pero ¿qué pasó? Nevó y llovió en el norte de una manera inusual, de una manera anormal. Y esto es lo que los climatólogos nos han estado diciendo que ocurre con este fenómeno que se llama el cambio climático. Este aumento de la temperatura global
calentamiento global, que le dicen. Miramos que este fenómeno es a nivel mundial. Y alguien dice, no, pero aquí solo nos ha mostrado estadísticas de los Estados Unidos. Pero no, miramos que en otros países también se presenta esta situación. Y miramos que en Alemania, en el 2002, las aguas subieron a un nivel, también en países vecinos como Polonia, la República Checa. Las aguas de los ríos subieron a cantidades que nunca se habían visto en 700 años. Miren, hay cosas que no se pueden, como por ejemplo la temperatura del planeta comenzó a medirse por primera vez hasta finales del siglo XIX, hasta hace como 130 años comenzó a medirse por primera vez. Antes no existían termómetros fiables y a nadie se le había ocurrido medirla. Pero las aguas desbordadas de un río, etcétera, de un país, se puede medir porque la gente subía hasta cierto punto y la gente le ponía una marca en algún edificio emblemático, como por ejemplo catedrales, iglesias, cosas así que han durado, que tal vez tienen 1500 años de existencia, cosas así. Entonces hay récords todavía más largos y miramos que en 700 años las aguas nunca habían subido tan alto. Y esto es lo que los climatólogos nos dijeron cuando el primer climatólogo, un profesor, un científico de la Universidad de MIT en los Estados Unidos, predijo en 1976 que había una excesiva emanación de gases invernaderos y que esto estaba calentando la atmósfera terráquea. Él predijo que el clima se iba a volver más loco, pero que iban a aumentar las inundaciones, los huracanes, los tornados y también las nevadas, como esa que en los Estados Unidos al comienzo de este año se acumuló demasiada nieve y ahora que se está derritiendo, está inundando y no pueden hacer nada porque los controles que habían hecho para apaciguar, para morigerar, para controlar las aguas del Mississippi eran en función de una llovizna y de nevadas normales, no esta anormalidad que estamos viendo. Entonces miramos que no solo en Europa se produce estos fenómenos, se producen en otros países también, y miramos que en Asia, en el sur del Asia, en Pakistán, en el 2010, vimos inundación récord, las que estaban mostrando antes habían habido rara vez, pero ya habían habido unas situaciones peores, pero en Pakistán nunca habíamos visto las aguas que subieran tanto en todo lo que hay memoria, y es un país viejo. Ahí en la frontera de Pakistán e India nació la civilización hindú hace como 3.500 años. Entonces miramos que esto es completamente anormal, pero no solo en el centro del Asia, sino que también aquí en Sudamérica. En Brasil, a comienzo de este año, hace apenas como 2 meses, vimos inundaciones nunca antes vistas. Nunca antes vistas. Y miramos a Australia también, comienzos de este año, inundaciones en el estado de Queensland, en el norte, la zona más caliente de Australia, el trópico, inundaciones récord. Y en Corea del Norte, esta es la Corea comunista, también inundaciones récord en lo que va de este año y ni siquiera hemos cursado la mitad del año. Entonces, miremos, quedémonos ahí un segundo y miramos, estos son los datos. En 1998, a raíz del aumento continuado de la temperatura global, de los datos que se acumulaban, las Naciones Unidas fundó un panel que se llama Panel Intergubernamental del Cambio Climático, PICC en español, y ellos concluyeron que en 1950, en la segunda mitad del siglo XX, la temperatura global, como consecuencia del aumento de la emisión de gases invernaderos, aumentó en la mitad de un grado centígrado, aumentó en la mitad de un grado, en 0.5. La cifra precisa es 0.45. Olvídenlo, vamos a redondear a eso, 0.5.
Y los científicos, los climatólogos, cada vez hay más, siempre hay unos poquitos que dudan, pero cada vez se suman más a los que dicen que hay cambio climático y que es producido por el ser humano. Dicen que si siguen las emisiones de gases invernaderos va a aumentar en 4%. Entonces, estamos a comienzos del siglo XXI y miren estas situaciones récord que se están produciendo en el mundo. ¿Se imaginan si la temperatura aumenta 4%, 4 centígrados? Es la hecatombe, se derriten los dos polos, el Ártico y la Antártida, y esa cantidad de hielo se derrite, el hielo en Groenlandia, y eso inunda todas las ciudades de la costa de todos los países del mundo. Okay, lo que es Nueva York, lo que es Los Ángeles, lo que es Seattle, lo que es Cortés, Tela, Ceiba, Trujillo, Amapala, desaparecen del globo terráqueo. Ahí no va a poder vivir nada, completamente inundado. Mostremos lo que sigue, pero la cosa es más grave. Si aumenta, como se predice, y si hay alguien que le podemos creer es a los científicos, porque esos nunca se han equivocado. O sea, los errores de ellos es cuando no es ciencia realmente, cuando los datos son débiles. Pero aquí cada vez se hacen más estudios y todos los estudios, todos los datos cada vez refuerzan más y más y más. Entonces, si la temperatura aumenta con 4 centígrados en este siglo, se van a morir más de la mitad de todas las especies de plantas y animales. Regresemos al estudio. Entonces, miramos una situación sumamente cataclismática, sumamente apocalíptica, porque esto es una situación grave. Miren, más de la mitad de todos los productos farmacéuticos, cuando ustedes van a una farmacia, más de la mitad de todos los productos farmacéuticos son derivados de plantas y animales, sobre todo de plantas. Una gran cantidad de antibióticos, una gran cantidad de otros productos, la aspirina, por ejemplo, de la corteza de un árbol, y así sucesivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar con más de esta situación. ¿Por qué? Tenemos que aclarar esto porque prácticamente nadie está hablando de este tema y este tema es esencial para salvaguardar cosas como simplemente la existencia de este país. Pronto podríamos ver desaparecer una gran cantidad de territorio de las costas, pero antes de que pase eso vamos a ver más inundaciones, más sequías, más huracanes cada vez en mayor cantidad y cada vez más fuertes. Eso ya lo hemos visto, pero esto es el comienzo nada más, se va a volver todavía más grave. Así que no se vayan, que ya regresemos con más datos importantísimos sobre algo que va a determinar su vida en los años que siguen. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando de cambio climático, de calentamiento global. Es una realidad, es un hecho, es indubitable, incuestionable. Todas las asociaciones de ciencia de todos los países del mundo lo han reconocido, todas, sin excepción. Los únicos que pasan negándolo son como la compañía de televisión Fox, que las compañías de petróleo y el carbón les Bueno, estamos de regreso en su programa más racional, objetivo, científico y interesado fundamentalmente en servir al televidente y no a fulano o a mengano o a tal o cual partido político. Decíamos que el cambio climático es una realidad. Todas las asociaciones científicas, todas las organizaciones científicas de todos los países del mundo lo han aceptado, lo han reconocido como un hecho. Únicamente
organizaciones privadas que reciben cantidades gigantescas de dinero, como es la empresa de televisión Fox, de empresas de petróleo, del carbón y del gas natural, de lo nuclear, para impedir el avance de las tecnologías que hacen posible evitar las emisiones de gases invernadero, es que pasan negando, y es el país donde la gente más duda si el cambio climático es causado por los seres humanos o si es un fenómeno natural. Aun si fuese un fenómeno natural, entonces habría que combatirlo con nueva tecnología, y evidentemente la tecnología tradicional, que actualmente está emitiendo una gran cantidad de gases invernaderos, no está contribuyendo. Pero todos los datos corroboran la tesis de que es causado fundamentalmente por el ser humano. Hay gases invernaderos que son producidos naturalmente, por ejemplo el vapor, que produce naturalmente en la superficie de la Tierra, pero el metano también se produce naturalmente en la Tierra, pero ese ha existido, y los datos, por ejemplo, hay datos ya fidedignos de 800.000 años. Miren, decíamos que la temperatura global comenzó a medirse hasta hace como 130 años, pero hay otras formas de medir la temperatura global y las acumulaciones de, por ejemplo, dióxido de carbono, que es el gas invernadero fundamental, el que más problemas está causando. Entonces, lo que han hecho los científicos, han ido a la Antártida o al Ártico, lugares bastante puros, los menos contaminados del planeta, y han perforado hasta profundidades sumamente grandes, lo cual ha permitido extraer unos cilindros de hielo, hielo que ha estado congelado por cientos de miles de años. Entonces han regresado 800.000 años en el pasado, y los datos de acumulación muestran que en toda la historia de la humanidad, de esos 800.000 años, nunca ha habido una acumulación tan grande de dióxido de carbono como el que tenemos en este momento. Entonces, cada vez se acumulan, hacen estudios de diferentes ángulos, no solo mediciones de temperatura cada vez más precisas, mediciones de la fuerza de tornados, de huracanes, de nevadas, etc., sino que también este tipo de análisis con perforaciones en los polos, que dan otro tipo de información que también corrobora todo, es como una gran cantidad de ríos que contribuyen al grande, y finalmente se forma un gran caudal, y todo conduce al mar, y el mar sería que existe cambio climático, existe calentamiento global causado por gases invernaderos producidos por el ser humano. ¿Cuáles son esos gases invernaderos? Pues son 5. Está el dióxido de carbono, que es el fundamental, está el metano, que es el segundo más grave, está el óxido nitroso, está el ozono, y están los clorofluorocarbones. Entonces, de lo que se trata es de reducir la emisión de estos gases lo más posible. ¿Cuánto se puede reducir? Pues los datos nos dicen que ya se puede reducir completamente, eliminarlo completamente. Hoy día, pues la tecnología eólica y tecnología solar es competitiva al kilovatio hora con estos precios altísimos del petróleo. Pero aún si caen los precios, no importa. Esta es una cosa que no, por ejemplo, el último huracán Mitch, que fue más brutal que los anteriores, mató 14.000 personas. ¿Cómo medimos la vida, el precio? No se puede medir la vida de una persona. Podemos medir, le llevó la casa, le destruyó el automóvil, entonces podemos cuantificar exactamente cuánto estaba valorada la casa, el automóvil, etc. Sus pertenencias que tenía, la ropa, todo lo podemos medir con precisión. Pero una vida humana, ¿cómo la medimos? La persona que sobrevivió pero que perdió un familiar, ¿cómo sobrevivimos el estrés, el trauma psicológico que cada persona va a padecer por el resto de su vida? Por esta situación anormal, estas muertes que no se hubiesen producido si no hubiese habido cambio climático. Entonces miramos esta situación de los tornados en los Estados Unidos, y que miramos casas de madera, pero más sólidamente construidas que antes, se las llevó. Casas de cemento y metal, de varilla, y las derribó. Tornados en la escala 5, que rara vez se ven, se vieron varios, nunca se había visto eso. Se miraba uno en la escala 5 allá a las cansadas, aquí vino y golpeó al centro de los Estados Unidos varios de un solo. Entonces, claro,
esta cantidad de muertos, esta destrucción sin precedentes. Entonces tenemos esta situación, no puede ser casualidad que una inundación, una nevada, un tornado récord tras otro en los diferentes países del mundo se esté produciendo constantemente. Imposible, es teóricamente imposible, es estadísticamente imposible. No pueden estar acumulando tantos a menos que haya una explicación distinta a la de los ciclos normales del clima del globo terráqueo, que dependen de varias cosas, no solo lo que pasa al interior del globo terráqueo, sino que también lo que pasa por ejemplo, en la actividad solar. Cada 11 años el Sol emite unas lengüetas, se vuelve más activo y emite unas lengüetas de sol, de radiación más fuerte y calienta más la atmósfera, y eso altera también hasta el flujo de electricidad, pero no coinciden los datos, no coinciden a largo plazo. Cuando miramos estos datos de hace 800.000 años de perforaciones en los árticos, ahí ya no coinciden. Entonces, ¿quién es el problema? El problema son estas emisiones. ¿Qué lo está causando? Fundamentalmente los hidrocarburos, como el petróleo, como el carbón, como el gas natural. El otro día apareció un estudio, hace apenas un mes, apareció un estudio de la Universidad de Boston, en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, ahí una universidad que queda muy próxima a la de Harvard. No es tan buena, pero es buena. Hacen estudios serios, profesionales y científicos ahí, los especialistas en su respectivo campo. Y estos concluyeron que el gas natural, que se ha vituperiado, que se ha alabado y aplaudido como uno el único hidrocarburo que puede generar lo mismo electricidad decir, electricidad fundamentalmente sin emitir tanto problemas, tantos gases invernadero, tanto dióxido de carbono. Y más así, el estudio mostraba que generaba tanto como el petróleo y probablemente tanto como el carbón. El carbón es el peor de todo, es el más sucio. Entonces miramos esta situación. Entonces tenemos que dejar de consumir todos estos tipos de hidrocarburos, petróleo, carbón y gas natural. Desde la perspectiva, seguir consumiendo petróleo, que nos lo den barato, como Petrocaribe, o que viniera la OPEP y que estos hondureños me caen súper bien, se lo voy a dar a Superprea. No es bueno, aún así no es bueno. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más de estos análisis científicos, no manipulados, no ideologizados, como es el problema general de Latinoamérica. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estábamos hablando sobre estos gases invernaderos. Y el peor es este, es el que más genera, o sea, el que más genera la mayor generación de dióxido de carbono es como consecuencia de los hidrocarburos. Entonces tenemos que eliminar toda la flota automotriz. En este momento Honduras todo lo genera y cae todos los países del mundo, todo funcionan a base de gasolina o diésel, o incluso derivado de la palma africana o del maíz, etc. Aún así emiten menos que los otros, pero emiten. Y tal vez terminen emitiendo tanto, ¿qué sabe? Lo que pasa es que los estudios sobre este tipo de cosas son escasos, son exangües hasta la fecha, son pocos. Y por consiguiente no hay mucho dato. Este es el problema con el gas natural, porque históricamente se había utilizado poco el gas natural para generar electricidad. Entonces, últimamente con el creciente problema del cambio climático, entonces han ahondado los estudios, y este es el primer estudio que muestra que también es maligno, como aquella película de Austin Powers del Doctor Maligno. Efectivamente, causa demasiado estrago y nos está literalmente matando, como mostraba los titulares de prensa en estos días sobre una pequeña llovidita, y se llevó una gran cantidad de pequeñas viviendas, de pertenencias en los mercados, de puestos de trabajo, todo el pan de la vida de algunas personas lo destruyó estas crecidas. Y esto que solo comienza, y esto que fue una llovina comparada a las que vimos el año pasado,
y las que casi con seguridad vamos a ver este año y si no en los años venideros. Entonces, tenemos que suplantar todas estas cosas y en estos países no hay conciencia sobre esto. En parte es porque son demasiado pobres, entonces la exasperante pobreza y desempleo hace que los políticos estén concentrados en temas con eso. El problema es que no resuelven el problema de la pobreza y el de empleo. ¿Por qué? Porque son políticos improvisados, son políticos que no estudian, no se preparan. En toda Latinoamérica hemos visto llegar presidentes sin título universitario, sin uno. Sin siquiera título de secundaria, hemos visto incluso 2 sin título de primaria. Esa improvisación es algo que no se puede tolerar. Los países más efectivos en proveerles buenas condiciones de vida a sus habitantes, y los que más están combatiendo el cambio climático con acciones concretas y no con sofistería barata y charlatanería vulgar como hacen el grueso, sino la totalidad de los políticos de derecha y de izquierda de Latinoamérica. Estos son los gobiernos, los políticos más educados y sobre todo sus administraciones públicas, sus tecnocracias llenas de gente con doctorados de las mejores universidades del mundo, o por lo menos de alguna universidad, y no aquella improvisación descarada, aquel cálculo de buen cubero, aquel simplemente completa improvisación, así sacándoselo de la manga como el mago que se saca un conejo del sombrero. Entonces necesitamos profesionales, y esto es algo que afortunadamente Latinoamérica ha respetado muy poco, y en materia de cambio climático está causando graves estragos. Mostramos una foto de los bosques tropicales de Honduras, Centroamérica, Latinoamérica y de otras regiones del mundo que están siendo todavía, pues, no suministran una gran cantidad de beneficios, como es, mostremos esta foto por favor, de los bosques en donde nos suministran. Aquí miramos Centroamérica y miramos que el país más depredado es Honduras y Nicaragua de bosques, pero un reporte de Costa Rica mostraba que Costa Rica, que es junto con Panamá el menos destruido, el menos deforestado, aún así, tanto como 50% de sus bosques están destruidos, y va a ser difícil recuperar eso. Entonces miramos esta vegetación que únicamente se encuentra en el trópico, como Centroamérica, y estos son bosques capaces de absorber, absorber más dióxido de carbono que cualquier otro bosque. Los bosques de los países nórdicos o de las regiones heladas del mundo no absorben, aun si ahí se encuentran los árboles más grandes del mundo, como los famosos secoya, más altos, más gruesos, aún así estos no absorben tanto, porque la cantidad de plantas por metro cuadrado es inferior. Por eso le dicen los pulmones del mundo a los bosques tropicales, aunque no es cierto que emitan más oxígeno, pero la expresión, se tiene que utilizar una expresión que la comprenda el grueso de la población. Y esto es lo que están quedando: bosques pelones, destruidos, calvos, arrasados, avasallados, zerstört, como dirían los alemanes, détruit, como dirían los franceses, destroyed, como dirían los estadounidenses, ingleses, australianos y neozelandeses. Es una destrucción masiva, sistemática, una gran cantidad la hacen grandes compañías, grandes consorcios, otro el crimen organizado, otro los pequeños campesinos que queman para hacer espacio para sus cosechas. Todos contribuyen. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo más efectivo, si esa fue la última foto de deforestación, regresemos al estudio. Entonces, lo que sabemos que es efectivo es que lo mejor para los países más efectivos en salvaguardar sus bosques son los países desarrollados. Miramos que la destrucción fue grande en los países como Norteamérica, Europa Occidental, Japón,
a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando eran países pobres que estaban saliendo de la pobreza. Pero una vez que hicieron ricos, dejaron de destruir sus bosques y ahora tienen los han logrado rehabilitar, recuperar, reforestar de una manera en gran escala. No tienen la salud ideal, pero sí se han recuperado enormemente. En cambio, aquí en Centroamérica, en Honduras, Centroamérica, Latinoamérica, el sudeste asiático, sur del Asia, sudeste asiático, el África ecuatorial, que son las regiones, el norte de Australia no, pero esas tres regiones que vemos ahí, países pobres, países en vías de desarrollo, países del tercer mundo, y ahí estamos viendo una destrucción sin precedentes en la historia de la humanidad. Y no solo estamos haciendo que esto aumente el cambio climático, porque tres cuartos del total de las emisiones de dióxido de carbono son producidas por las emisiones de hidrocarburos como petróleo, cuando se consume petróleo, carbón, gas natural. Pero el otro cuarto es resultado de la deforestación. Entonces, por encima de eso, esos bosques cuando se queman, cuando se cortan, entonces generan dióxido de carbono, pero por encima de eso ya no van a ser como un amortiguador, ya no van a absorber el dióxido de carbono emitido por ejemplo, los escapes de los automóviles de combustión interna, que es lo único que tenemos acá. Entonces, eso tenemos que poner fin a la deforestación. Honduras, Centroamérica, Latinoamérica puede contribuir enormemente a disminuir y cambiar el curso de la historia climática de Honduras, del mundo, perdón, si le pone freno a esa destrucción masiva de los bosques. Pero hay más, el problema no solo se llega ahí, el problema es, una vez asumamos que hagamos eso, lo dudo con estos políticos corruptos, ignorantes e incapaces que vemos en Latinoamérica, dado que se venden al mejor postor, les pagan cantidades de dinero y les dan concesiones, aunque tal vez son parques naturales. Al ver hasta declarado, el otro día salía un reportaje en uno de los titulares, en uno de los periódicos de Honduras, como un parque nacional declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO está siendo destrozado por las quemas, por la tala de bosques ilegal o tal vez legal, porque se estima que la mitad de todos la madera que sale de Honduras, de Centroamérica, es ilegal, sin siquiera pagar impuestos, pero no queremos que pague impuestos. Esta es una cosa que tiene que ser preservada única y exclusivamente. Los países no ocupan los bosques para generar rápido crecimiento económico, que es lo único que genera el progreso a los países, que saca a los países de la pobreza y el de empleo. No es las políticas del Fondo Monetario Internacional, ni tampoco son las políticas con conciencia social, como las de la izquierda. No, el rápido crecimiento. ¿Quiénes son los que mejores generan eso? Los gobiernos tecnocráticos. Es lo que la historia de la humanidad, todos los rincones del mundo, nos ha mostrado. Y quien diga que no es cierto, que venga a debatir con nosotros. Estamos preparados. El punto es que nadie osa venir a debatir. Por eso es que hacemos muchos de estos programas solos, por la incapacidad y la ineptitud mental de los políticos tradicionales de estos países latinoamericanos. Les encantan las entrevistas sencillas donde pueden hablar cualquier disparate, cualquier incongruencia, cualquier incoherencia, pero no les gusta el debate a la Bill O'Reilly, que es lo que nosotros nos esmeramos por hacer y conducir un programa de manera profesional y científica. Así que tenemos este problema. Una vez que supongamos, hipotético, no va a pasar aquí en estos países con estos políticos corruptos e ignorantes, pero supongamos que ya no se destruyeran los bosques, incluso hubieran grandes campañas de reforestación en toda, no solo Centroamérica, sino que también Latinoamérica, África y los países del sudeste asiático. Aún así, eso nos deja tres cuartos del problema, porque siguen las grandes emisiones de dióxido de carbono con el consumo de petróleo, de carbón y de gas natural. ¿Cómo lo podemos eliminar? ¿Lo podemos eliminar? Claro que sí, lo podemos eliminar. En este momento, claro que sí. Les vamos a mostrar en unos segundos
cuando regresemos después de la pausa comercial. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y queremos saber si puede sustituir toda la flota de Honduras, de Centroamérica, de Latinoamérica, del mundo entero, ya, hoy, en el 2011. Claro que sí. Miren, sabemos que queremos mostrarles una foto de unos automóviles que han aparecido recientemente, debutaron en este año, el 2011, en enero. Este es el Nissan Leaf, el Nissan Hoja, en inglés Leaf Hoja, y un carro así, un sedán normal con capacidad de 4 o 5 personas, un carro normal, y ya está a la venta, y este es completamente eléctrico, o sea, un país que genera su electricidad con molinos de viento, eólica, y con paneles fotovoltaicos con energía solar, es un país que podría convertir toda su flota a este tipo de automóvil y no consumir más gasolina, diésel o lo que sea, o generado por plantas. No hay necesidad de eso. Entonces, con eso se le meta el enchufle al carro, se carga y el carro puede conducir a las velocidades normales de los automóviles de hoy día, puede acelerar casi a las mismas velocidades, puede atravesar distancias iguales de largo y con energía eólica o solar, o ambas, lo que sea, no importa, y no se genera en ningún momento gases invernaderos, dióxido de carbono. Entonces, mostremos el que sigue. Este es el Mitsubishi Mief, y debutó también este año. Este ya es un automóvil de producción en serie, ya con una capacidad para transportar personas y equipaje considerable, van a salir en cuestión de este año, el próximo, ya automóviles mucho más grandes, con mayor capacidad, y eventualmente buses, pero ya un país puede sustituir por lo menos todos sus automóviles de ese tipo con esto. Tenemos otros, son menos atractivos, obviamente. Mostremos lo que sigue. Este es el Think City, un automóvil finlandés creo que es, pero este solo tiene capacidad para 2 personas. Este no es viable realmente, al igual que el que sigue, que es el Tesla. Este deportivo, como les dicen en inglés, un roadster, son para piquetear a los hombres jóvenes, les gusta, creen que con eso van a seducir a las mujeres. Algunas las seducen, porque al final un carro como ese es un carísimo, algo dice quien conduce uno de esos. Pero bueno, regresemos al estudio. El punto es que ese es completamente eléctrico y acelera sumamente rápido, como en 6 segundos, de 0 a 100, algo así. Para todos esos que vienen esa onda, esos automóviles, a mí me gustan esos eléctricos que van bien lentos, porque realmente no hay necesidad. Nos dicen todas las estadísticas de tránsito, de policía de todos los países del mundo, que entre más rápido conduce la gente, mayores son los accidentes. Entonces, miramos estos automóviles, no son baratos. ¿Por qué? Porque es tecnología nueva. La historia de la humanidad ha mostrado que cuando aparece una tecnología siempre es cara. Siempre es cara, y con el tiempo la tecnología se calibra y se reducen costos de producción, al punto de que algo, por ejemplo, que ha caído el precio de una manera espectacular, todos lo hemos sentido de un año a otro, a veces en menos tiempo, son los celulares, por ejemplo, la telefonía celular, las computadoras portables han caído a una velocidad espectacular, se han vuelto ya artículos de consumo popular, por lo menos en todos los países desarrollados, e incluso en países tercermundistas como estos de Centroamérica. Miramos que ya un gran segmento de la población, gente incluso no solo clase media, sino a veces gente de recursos más bajos, anda con no solo su celular, sino que con una computadora portable. Entonces, miramos esto, ¿por qué? Tecnología de costos que está reduciendo muy rápidamente. Eso depende de las políticas del gobierno, un fenómeno que hemos visto a nivel mundial. Y miremos los costos, tenemos unas estadísticas sobre precios. Miramos ponemos el Nissan Versa porque el Nissan Leaf lo construyeron con la misma carrocería del Versa. O sea, porque ellos están tratando, sabían que la batería es carísima, porque utiliza unos componentes químicos, utiliza unos elementos que son bien raros en la tabla de elementos periódica,
y que son bien difíciles de encontrar, y como son nuevos, fueron elementos que fueron buscados precisamente para generar esta electricidad en gran cantidad, para poder preservarla en una cantidad pequeña en el motor de un automóvil. Entonces, son carísimos estos. Entonces, miramos el precio, pese que es la misma carrocería, la misma capacidad, y miramos más de 3 veces el precio. Miramos el Mitsubishi, lo que sigue, y miramos que también este es un poco más del doble, la diferencia no es tan grande, pero aún así es grande, la misma capacidad. Entonces, miramos el tercero, ya no es muy útil porque es solo capacidad de 2 personas, pero es comparable al Smart, que lo hace la Swatch en colaboración con la Mercedes-Benz, y tiene es aquel automóvil que salía en el Código Da Vinci en la película. Los utiliza mucho en Europa y solo tiene capacidad para 2 personas, y miramos que la diferencia es casi 3 veces más alta. Y miramos el deportivo, el Roadster, y lo comparamos con un BMW, que son famosos, muy apreciados, muy apetecidos por los que quieren presumir de dinero, y aún así miramos una diferencia más del doble. Es una tecnología nueva. Entonces, regresemos al estudio. De lo que se trata es reducir costos de producción lo más rápido, y a través de la historia de la humanidad, los costos de producción, la tecnología ha disminuido en función de las políticas que los gobiernos han implementado. Gobiernos que han invertido bastante en investigación y desarrollo en ese campo específico que querían promocionar, han avanzado enormemente a una velocidad sumamente veloz, sumamente rápida, sumamente espectacular. Lo hemos visto una y otra vez a través de la historia de la humanidad, sobre todo estos últimos 150 años, que hemos visto las mejores tasas de crecimiento en la historia de la humanidad. Todo depende de las políticas de gobierno. ¿Y qué se requiere para tener buenos gobiernos? La gente más estudiada e inteligente de cada país. Por eso estamos abogando por la gente más inteligente. Pongamos a la gente más inteligente en la República Democrática del Congo, que es uno de los países más pobres del mundo, que está en guerra constante y que está en los países más brutales y salvajes contra las mujeres, donde más las violan. Precisamente, ¿por qué? Porque la pobreza es los niveles más bajos, la tasa de crecimiento nunca ha sido rápida, siempre ha sido lenta. Y acá miramos gobernantes con bajas capacidades mentales, con casi ningún estudio a través de toda su historia, y el resultado final es sufrimiento para todos. Y ahí, por ejemplo, que son de las regiones, de la región tropicales más intensas del mundo, con las Amazonas, con el Amazonas, por ejemplo, y miramos una destrucción masiva de los bosques, más rápida incluso que la que está ocurriendo aquí en Centroamérica. Entonces, necesitamos gente inteligente que son los que menos frecuentemente aceptan los sobornos para que destruyan bosques enteros, porque, ¿me entienden? Una persona sumamente inteligente, sumamente estudiada, que conoce bien estas cifras, sabe la importancia, sabe que su vida misma depende. Por ejemplo, todo gobernante que ha tenido Honduras desde el retorno al orden constitucional e institucional en comienzo de la década de los 80, todos han tenido más de 50 años. ¿Ah? Una persona esa que dice todos los datos, todos han sido hombres, que los hombres a partir de los 40 aumentan masivamente los problemas de riesgo del corazón, que es la causa número 1 de muerte, y de problemas de cáncer, que es la segunda, dependiendo del país, o la primera causa de muerte en el planeta. Entonces, ¿qué hace una persona inteligente? Dice, si más del 50% de todos los productos farmacéuticos del mundo que han producido maravillas y han evitado la muerte de miles de millones de personas, han salido las medicinas de las plantas, de plantas tropicales como las que hay en un país como los de Centroamérica. Entonces, ¿qué dice un gobernante inteligente? Yo voy a proteger a los bosques porque probablemente de ahí va a salir la medicina que me va a garantizar que un cáncer no me va a matar como mató a mi papá. Y mi papá efectivamente lo mató un cáncer, por ejemplo. Fue aquí a los mejores médicos hondureños, nada. Fue a los Estados Unidos, nada, papá. La tecnología no da más. Pero, ¿qué pasa si en la década de los 90 se destruyeron 10.000 especies de plantas y animales a nivel mundial cada año en promedio? Y en la primera década del siglo XXI, 30.000. La destrucción de especies de plantas y animales que pueden proveer la receta bioquímica para encontrar una medicina que va a eliminar el cáncer
o los problemas cardíacos, una vacuna para que nunca uno se tenga que preocupar, está ahí latente, pero la estamos destruyendo. Entonces tenemos que hacer conciencia con eso. Un país puede crecer rápidamente, para eso necesita las cabezas más inteligentes. Si crece más rápidamente, entonces la tecnología va a avanzar para que reduzcamos costos de producción de automóviles eléctricos, de molinos de viento y de paneles fotovoltaicos, y a la misma vez para que la gente tenga más dinero en su bolsillo para comprar, por ejemplo, estos nuevos automóviles que son sumamente caros. Bueno, se nos acabó el tiempo y nos tenemos que despedir. Afortunadamente este tema es vasto, largo, no lo podemos cubrir en una hora, pero hicimos lo que pudimos y esperamos contar con ustedes en la próxima edición, pero antes de eso los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, donde pueden encontrar este video y muchos otros ahí para que lo miren con detenimiento en cualquier rincón del mundo, a la velocidad. Damos muchos datos y es necesario estudiarlos para todos aquellos que son científicos en su apreciación del mundo. A la vez los queremos incitar a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, donde abordamos este tema y muchos otros. Esperando contar con ustedes en la próxima edición de Análisis, nos despedimos muy cordialmente. Entonces, pero aquí cambió la situación. ¿Por qué? Porque estos tornados eran más fuertes que cualquier otro que se había registrado en los Estados Unidos y produjeron más muertes que en cualquier otro. Solo en 1925 se produjeron más muertes por tornado. En el momento fueron más débiles los tornados, pero como las casas eran más débiles, entonces mataron más gente. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Pero antes de eso, miremos qué otros datos nos dan los otros países del mundo. Y esto es precisamente lo que les estábamos hablando, las inundaciones del río Mississippi en este preciso momento en los Estados Unidos de América. Y miramos que en este momento, mayo del 2011, el Mississippi se ha desbordado de una manera que la última vez que lo hizo tan alto, que las aguas subieron tanto, fue en 1927. Y este es un río que pues siempre hay crecidas fuertes, pero ¿qué pasó? Nevó y llovió en el norte de una manera inusual, de una manera anormal. Y esto es lo que los climatólogos nos han estado diciendo que ocurre con este fenómeno que se llama el cambio climático. Este aumento de la temperatura global, calentamiento global, que le dicen, miramos que este fenómeno es a nivel mundial. Y alguien dice, no, pero aquí solo nos ha mostrado estadísticas de los Estados Unidos. Pero no, miramos que en otros países también se presenta esta situación. Y miramos que en Alemania, en el 2002, las aguas subieron a un nivel, también en países vecinos como Polonia, la República Checa, las aguas de los... Entonces, en los Estados Unidos hay bastante, el presupuesto es el presupuesto más grande de cualquier gobierno del mundo, y hay, de una manera general, bastante dinero para salud, educación, para defensa, para seguridad interna, para infraestructura, etcétera. Y de una manera general, si bien el país tiene muchas deficiencias, pero comparado a un país como Honduras, todo es mejor: las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las escuelas, las universidades, los colegios, los hospitales, las clínicas, etcétera. Bueno, entonces miramos esta situación y la situación que se está presentando ahorita en los Estados Unidos, en el Mississippi, es una situación que no es normal. Tenemos unas estadísticas que queremos mostrarle para que tengamos una idea, tengamos en perspectiva, como decía un invitado hace algunos programas, miremos la visión holística de conjunto a través del tiempo y miramos que desde 1925, esto fue como hace 1 o 2 semanas, los tornados en los Estados Unidos no mataban a tanta gente como en 1925. Entonces, todos los años hay tornados, todos los años. Desde hace como, sobre todo hace como 70 años, habíamos visto en los Estados Unidos cada vez disminuir más y más y más la cantidad de muertes por tornado. Pero no solo vimos un gran incremento en este momento, sino que más que en cualquier otro tornado. Y ha ido disminuyendo porque cada vez, como los Estados Unidos cada vez se vuelve más rico, aunque lo haga lentamente en estas últimas décadas, entonces todo es mejor. Las casas, por ejemplo, eran más sólidas, resistían más a los vientos fuertes de los tornados, que sobre todo en el centro de los Estados Unidos son sumamente
brutal en función de una llovizna y de nevadas normales, no esta anormalidad que estamos viendo. Entonces miremos que no solo en Europa se produce estos fenómenos, se producen en otros países también, y miramos que en Asia, en el sur del Asia, en Pakistán, en el 2010, vimos inundación récord, las que estaban mostrando antes habían habido rara vez, pero ya habían habido unas situaciones peores, pero en Pakistán nunca habíamos visto las aguas que subieran tanto en todo lo que hay memoria, y es un país viejo. Ahí en la frontera de Pakistán e India nació la civilización hindú hace como 3.500 años. Entonces miramos que esto es completamente anormal, pero no solo en el centro del Asia, sino que también aquí en Sudamérica. En Brasil, a comienzo de este año, hace apenas como 2 meses, vimos inundaciones nunca antes vistas. Nunca antes vistas. Y miramos a Australia también, comienzos de este año, inundaciones en el estado de Queensland, en el norte, la zona más caliente de Australia, el trópico, inundaciones récord. Y en Corea del Norte, esta es la Corea comunista, también inundaciones récord en lo que va de este año, y ni siquiera hemos cursado la mitad del año. Entonces, miremos, quedémonos ahí un segundo y miramos, estos son los datos. En 1998, a raíz del aumento continuado de la temperatura global, de los datos que se acumulaban, las Naciones Unidas fundó un panel que se llama panel. Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Estos últimos días hemos estado leyendo sobre las primeras lluvias en Honduras, y también escuchamos que está causando graves trastornos en las ciudades, en otras zonas, porque se desbordan los ríos, la canalización no da abasto, y eso fundamentalmente es como consecuencia de la pobreza del país, que se traduce en presupuestos de pequeño tamaño, de un tamaño muy pequeño, que no hacen posible un flujo de dinero en grandes cantidades suficiente para ningún área, ya sea salud, educación, defensa, seguridad, lo que sea. Nunca hay suficiente dinero para nada. Entonces, ahora, lo que sí nos llama la atención es el hecho de que en estos precisos días, en este preciso momento, hay una inundación en los Estados Unidos, a lo largo del río Mississippi, el río más largo de ese país, y la situación es sumamente extrema. Pero ¿qué tan extrema es? Porque ese es un río que todos los ríos tienen una historia de desbordamiento en los Estados Unidos, como es un país donde sí hay bastante dinero. ¿Por qué? Porque ha habido rápido crecimiento económico de una manera general en los últimos 200 años, mientras que en Honduras ha habido tasas de crecimiento raquíticas durante ese mismo periodo de tiempo. Ríos subieron a cantidades que nunca se habían visto en 700 años. Miren, hay cosas que no se pueden, como por ejemplo la temperatura del planeta comenzó a medirse por primera vez hasta finales del siglo XIX, hasta hace como 130 años comenzó a medirse por primera vez. Antes no existían termómetros fiables y a nadie se le había ocurrido medirla. Pero las aguas desbordadas de un río, etcétera, de un país, se puede medir porque la gente subía hasta cierto punto y la gente le ponía una marca en algún edificio emblemático, como por ejemplo catedrales, iglesias, cosas así que han durado, que tal vez tienen 1.500 años de existencia, cosas así. Entonces hay récords todavía más largos, y miramos que en 700 años las aguas nunca habían subido tan alto. Y esto es lo que los climatólogos nos dijeron cuando el primer climatólogo, un profesor, un científico de la Universidad de MIT en los Estados Unidos, predijo en 1976 que había una excesiva emanación de gases invernaderos y que esto estaba calentando la atmósfera terráquea. Él predijo que
el clima se iba a volver más loco, pero que iban a aumentar las inundaciones, los huracanes, los tornados y también las nevadas, como esa que en los Estados Unidos al comienzo de este año se acumuló demasiada nieve y ahora que se está derritiendo, está inundando y no pueden hacer nada porque los controles que habían hecho para apaciguar, para morigerar, para controlar las aguas del Mississippi eran